Ajul, Felauen y Midauen. Bienvenidos una vez más a Diligencias Previas en su canal de YouTube Altajai Televisión. Escandaloso, verdaderamente escandaloso. Si hay un lugar en Lanzarote que puede ser considerado como el principal emblema de su protohistoria, su primera historia, sin duda es el yacimiento arqueológico de Sonsamas, considerado desde siempre como el epicentro político y cultural de los primeros pobladores de la isla, el pueblo majo. Su nombre ha sido registrado por los cronistas de la conquista de la isla antes, durante y después, y mantenido y repetidamente recordado por la tradición popular a través de los siglos. Sonsamas. Su nombre evoca a uno de los reyes de la isla, aquel que seguramente expulsó a los genoveses del Anciloto Maloselo tras 20 años de ocupación. También se asocia con la expedición fallida del vizcaíno Martín Ruiz de Avendaño. De hecho, la enorme gruta, circundada por una antaño imponente muralla de rocas ciclópeas, lleva su nombre. Así como el fértil valle que, según la tradición, los conquistadores franceses, tras 2 años de lucha, le entregaron al último rey, Guadarfía. Un pasado glorioso para el pueblo majo, que, según los investigadores, llevaban cerca de 2000 años habitando Lanzarote hasta la llegada de los esclavistas europeos. Como prueba de ello son los numerosos vestigios arqueológicos hallados en tan extensa zona arenosa. El tagoror, las casas hondas, los grabados rupestres, abundante material arqueológico en superficie, enormes estelas de piedra labradas, placas basálticas talladas, ídolos antropomorfos, piezas de la industria cerámica, lítica, ósea y malacológica, las enigmáticas queseras, las maretas y un largo etcétera. Pero, ¿qué ha sido del emblemático yacimiento? En el año 1971, el Ayuntamiento de San Bartolomé y el Cabildo de Lanzarote crearon el vertedero insular en la caldera de las Raíces, la zona con más riqueza arqueológica del yacimiento, donde se hallaba su gran necrópolis, arrasando, por tanto, con las 3/4 partes de tan sagrada zona. A finales de los años 90 del siglo pasado, después de décadas de dejadez y apatía, se inició la construcción del que iba a ser Museo de Sitio de Sonsamas. Seguidamente, en el año 2001, fue incoado el expediente de Bien de Interés Cultural, el BIC. A partir de ahí, oscuridad total. La obra del museo, cayéndose a pedazos, se ha convertido en parte del yacimiento. El expediente BIC ha caducado porque nunca se declaró parque arqueológico. Y desde entonces el yacimiento ha sido saqueado impunemente por cualquiera que quisiera una muestra de nuestro pasado. Las imágenes son claras: carteles caídos, basuras, inmundicias y nada de protección por parte de los organismos presuntamente competentes, en especial el Cabildo de Lanzarote. Eso sí, cada 4 años aparecen los politicuchos de turno prometiendo por enésima vez que van a revitalizar el proyecto de museo de sitio e interpretación de lo que queda de Sonsamas. Y por si fuera poco, parió la burra. Ahora se está anunciando una actividad lúdica
llamada Páginas de Cable, organizada por el Cabildo Insular de Lanzarote y el área de patrimonio, prevista para el próximo sábado 9 de agosto en el yacimiento arqueológico de Sonsamas o Susamas. Consiste en realizar 3 pases de teatro, 9:30 de la mañana, 11 y 2:30, en pleno yacimiento, con asistencia de público, y para ello han habilitado un parking para que todos los coches estacionen en dicha zona arqueológica sobre los restos cerámicos esparcidos por el lugar. Indignante. Por ello hemos trabado contacto con diferentes personajes a nivel político, a nivel patrimonial, para recabar su opinión. En principio, hablamos con una muy conocida defensora del patrimonio canario en general y especialmente de Lanzarote. Ella es arqueóloga, doctora en prehistoria por la Universidad de Laguna y ha sido durante muchos años miembro, inspectora de patrimonio arqueológico y fue directora de patrimonio arqueológico en el Cabildo de Lanzarote. Nona Varela, esto nos decía. Vale, pues yo lo conozco desde el exterior, ¿sabes? Como vecina que soy especializada en arqueología, ¿verdad? Titulada, pero desde hace años estoy fuera de la gestión del patrimonio insular, ¿no? Entonces, lo que veo, lo que observo es que el yacimiento o el complejo arqueológico de Sonsama necesita muchas cosas, muchísimas, desde conservación, medidas de restauración y de investigación. Y todo lo demás que no sea estos 3 conceptos sobran por ahora, ¿no? Cuando podamos disponer o cuando la ciudadanía disponga de un centro de interpretación con conocimiento, ¿no? Sobre todo lo que se ha investigado en el enclave, haya una infraestructura que permita eventos multitudinarios o limitados, pues bienvenido sea. Pero mientras tanto, como política insular, como aplicación, ¿no? de políticas patrimoniales en el ámbito insular, se centraría en la preservación que le afecta mucho, ¿no? El estado, la climatología, a las paredes de piedra y barro que son las estructuras habitacionales y otras que no sabemos todavía la función que tienen, la investigación, por supuesto, y la preservación de lo que hay. Lo cierto es que son ya muchos los despropósitos ocurridos y permitidos durante décadas en el, insisto, considerado emblema patrimonial histórico de Lanzarote, el yacimiento o lo que queda del yacimiento arqueológico de Sonsamas. Las imágenes son claras. Las vallas perimetrales están caídas y solo en una pequeña zona de la misma sí existe un perímetro de seguridad, en la zona de la cueva y varias casas hondas alrededor, pero en todo lo demás está fatal. El cartel del proyecto Museo de Sitio está en el suelo. El entorno se usa para actividades sin control ni vigilancia. Los restos cerámicos se encuentran esparcidos y desprotegidos. Y el supuesto proyecto de Museo de Sitio es un esqueleto abandonado, inundable y jamás inaugurado. De esto nos hablaba también Nona Varela. Pues la verdad que para tener un organismo, una administración pública como es el Cabildo, con competencias plenas para investigar y para poner en uso, poner en valor ese yacimiento, la historia de Sunsama es un drama, que a lo mejor es eso lo que se quiere interpretar, ¿no? El drama vivido con este yacimiento emblemático, porque desde que se empezó a poner lo que hoy se llama un centro de tratamiento, ¿no? De Sonsama, que, bueno, quieren cambiar el nombre, que le cambien el hábito, no importa, el monje seguirá siendo el mismo, ¿no? Desde ese momento donde un grupo de personas se manifestaron para evitar que el basurero o el vertedero insular no se estableciera aquí, desde la lucha que un grupo de personas protagonizó para evitar el trazado de la carretera que partía en dos y que hizo desaparecer algunas estructuras tumulares
entre la quesera de Sonsama y el FQM, es que siempre ha habido como una contestación a las infraestructuras que le ha afectado al yacimiento, igual que el mamotreto que se creó, ¿no? Donde se empezó a hacerla sin aplicar las medidas que estaban establecidas, como era la excavación previa. Entonces empezaron las obras sin tener en cuenta lo que se había ordenado. Entonces esto es un cúmulo de despropósitos que lo que sufre, además de las piedras que no tienen sistema nervioso, con lo cual no sufre, pero sí que sufrimos los quienes tenemos este sistema nervioso, que es nuestra memoria. Cada aplicación que se ha efectuado, se ha llevado a cabo en Sonsama, ha conllevado una pérdida de memoria del pasado insular. Siempre ha sido parte del yacimiento. Se decidió establecer ahí porque así lo decidieron desde quien gestionaba políticamente o tomaban esas decisiones, pero que había un mandato técnico de excavar, de sondear previamente para ver qué había en el subsuelo, y eso no se llevó a cabo, ¿no? Claro que es parte del yacimiento, pero es que en cualquier parte de Sonsama, aunque se haya sondeado, el paisaje es un paisaje arqueológico que va desde la curva, ¿no? Donde están las casas del rey, las estructuras tumulares, el litófono, la quesera, el efequé, hasta las peñas del santo, ¿no? Las peñas. Lo cierto es que para más INRI, para, digamos, rellenar este desastre, Lanzarote es la única isla del archipiélago canario que no tiene un museo arqueológico propio. En el pasado hubo un pequeño intento con el Castillo San Gabriel, en la época en que José María Espino era alcalde de Arrecife, luego se le quitó porque no era competencia municipal, según decían desde el Cabildo, y al final seguimos completamente guardando los restos arqueológicos en almacenes del Cabildo de Lanzarote. Sobre este estado actual hablamos también con Nora Pereira. Sí, la verdad es que no sé cuál ha sido el criterio para organizar desde una administración ese evento ahí, lo ignoro. No sé si es un evento puntual, uno y una única vez, o es el primero de otros muchos. En cualquier caso, hay una legislación aplicable, ¿no? No puedes celebrar un evento, no puedes agredir el yacimiento, y encima en plena conciencia y siendo de esa administración competente para protegerlo y no para atacarlo. Claro, en Sonsama, Morro Cañón, Rubicón, cualquier lugar con historia de Lanzarote, Lanzarote o el Cabildo de Lanzarote ha sido abanderado en explotar el patrimonio natural, ¿no? Con la red de centros que tiene habilitadas, ¿no? Eso ha sido pues ha protagonizado, ¿no? Una política de exhibición y de explotación de los recursos naturales, pero los culturales los ha olvidado. No hay, es la única isla que no tiene un museo dedicado a la población aborigen, ni morisca, ni a los siglos XVI, XVII, XVIII. Es decir, que no hay un espacio de memoria donde podemos instruirnos y un espacio capacitado, ¿no? Con equipos de investigación y dotados de todas las partes que actualmente hoy se concibe como museo. Hay un gran déficit de atención, y yo entiendo que este evento tampoco contribuye en esa línea, se aparta, ¿no? Bueno, yo creo que los equipos responsables de la excavación del bebedero de Buenavista, de Rubicón, y lo hablo desde la responsabilidad que tengo por codireccionar la investigación de Rubicón. Cuando acabamos la campaña dejamos todo sin indicios de lo que hay en el subsuelo, porque sabemos que la vigilancia es escasa, y si nosotras no hacemos ese esfuerzo de evitar cualquier expolio, pues otras administraciones no lo van a hacer, ¿no?
Yo creo que de todos los yacimientos que han nombrado, Sonsama es el que sigue en precario. No solo porque por muchos instrumentos que se pongan para evitar el que se pase, que si suena la alarma, que si está conectado con la policía, eso es una cosa, pero hay un expolio así silencioso, ¿no? Que es la degradación de las estructuras de piedras y barro que están soportando con la climatología, y eso también nos preocupa porque lo que hay que hacer es pues contratar equipos que preserven ese deterioro, ¿no? Cuando entiendo que tendrían que haber sacado otra vez del subsuelo donde estaban correctamente guardados, pues en el momento donde estaba garantizado una superestructura que protegiera esas edificaciones aborígenes. También ha puesto el grito en el cielo la secretaria nacional, de Identidad y Cultura Canaria por Nueva Canarias, Bloque Canarista, doña Belén Machín, que nos decía lo siguiente. Hola, buenas tardes. La verdad que me estoy en shock todavía porque hace cuestión de 2 días se pusieron en contacto personas que se preocupan y llevan muchos años trabajando por el patrimonio de Lanzarote de forma voluntaria y me hacían llegar la noticia y entonces ayer estuvimos en Sonsama y como bien dice, está abandonado la situación o semi-abandonado, porque está casi protegido, digamos, pero muchas de las vallas que protegen nuestro patrimonio están tiradas en el suelo. Luego, cuando nos han llegado la información de todo lo que piensan hacer ese día, que van a ser 3 pases, uno a las 9:30, otro a las 11 y otro a las 2:30, y que además se alerta en los medios de comunicación, pues que es algo único, que vengan a verlo. Y estamos hablando de un sitio que es bastante sensible, que todavía tiene muchísimas zonas en las que no se ha excavado ni se ha... Y la zona justo que ellos quieren poner el aparcamiento son zonas donde solo con un simple paseo, como hicimos ayer, encontramos cerámica, y no cualquier tipo de cerámica, sino cerámica además grabada. Tengo, si quieres, Aureliano, fotos para poder argumentar todo esto que estoy diciendo. Luego, alucinamos con la forma que están tamizando nuestra historia, porque es la historia de nuestro pueblo indígena. Lo tamizan a través de una máquina que, bueno, lo vuelca todo junto, para que me entiendas, como una pala, todo dentro, y en vez de usar una cernidera, que yo siempre cuando veo arqueólogos trabajando en otros sitios, lo hacen con un cuidado y con un cariño, y es que cuando vi la máquina me quedé asombrada. Esto lo tiran todo como si fuera un bombo con rejilla, y ahí hay huesos, ya lo que quiera que haya, se va a escachar todo porque lo meten todo junto con la piedra y de ahí va a salir nuestras cosas. Entonces, la verdad que estoy en shock todavía. Bueno, ahí tenemos nosotros en las imágenes que te puedo hacer llegar el cartel de de ese lugar que iba a ser un museo de interpretación, que no hay nada prácticamente, porque además estando hablando con Nona, que también lleva muchos años trabajando por el preservar nuestra cultura. Ella me decía, dice, además la conservación no es tan adecuada, es decir, sigue erosionándose todo porque no está protegido como debería estarlo. A mí me parece que esto es un atentado más a nuestro patrimonio, ¿vale? Que quieren hacer este tipo de actividades, me parece genial. Hay muchísimos sitios en la isla de Lanzarote para poderse hacer, que estén adaptados a las necesidades de ese tipo de actividades, pero en un yacimiento donde todavía tenemos muchísimos vestigios y cosas de Lanzarote que no se han descubierto, ¿cómo vas a poner coches en una zona en la que, te digo, apenas caminamos y encontramos restos de cerámica? ¿Qué habrá ahí debajo para machacarlo todo con coches ahí aparcando? Entonces, no solo es eso, sino yo creo que el respeto a nuestra cultura, a nuestra identidad, siempre se ha visto marcado por los falsos nacionalistas que dicen que cuidan Canarias y que cuidan nuestro patrimonio, que para ahora hacerse la foto y para quedar bien quieren organizar un evento que digo que no estoy en contra del evento en sí. El evento se puede desarrollar en cualquier primero, porque ese lugar no está ni protegido, ni cuidado, ni preservado. Y luego, porque creo que el dinero que van a gastarse en ese tipo de cosas lo podrían hacer en terminar ese museo de interpretación
que lleva años y décadas ahí sin terminarse. Entonces, vamos a invertir, ¿quieren de verdad trabajar por nuestro patrimonio? Vamos a invertir en cuidar y adecentar esa zona y luego podemos organizar todas las actividades que quieran, pero ahora mismo, como está la situación, no podemos organizar nada. Y es que no todo se refiere a este evento que va a ocurrir si nadie lo remedia este sábado, sino que encima esto se ha venido repitiendo durante años y décadas, como el hecho de que haya, como denuncia la propia Belén Machín, de que para, digamos, rescatar los restos arqueológicos, la cerámica o cualquier tipo de figura, nosotros estamos acostumbrados a ver en las películas cómo se van los arqueólogos poco a poco a un cepillito sacando y rescatando. Pero que aquí los hacen con una pala, especie de pala mecánica y una cernidera y arrojan toda la arena adentro en plan bruto, valga la expresión. Hay fotos que ustedes pueden ver que demuestran lo que está ocurriendo en el yacimiento de Sonsamas. No solo eso, sino que hay muchas excursiones sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de asesoramiento, que pisotean de un lado a otro toda la zona, insisto, desperdigada de mucho material maloecológico y cerámico por todos alrededores, que muchos recogen, se lo meten en el bolsillo o lo pisotean. De todo esto también hablaba Belén Machín, insistiendo y comparando con otros yacimientos arqueológicos en áreas como la Cueva Pintada de Galdar, completamente protegida, con paneles y rampas para que nadie pise el suelo aborigen, sino que lo vean desde lo alto, y todo perfectamente protegido y con la iluminación y la temperatura ambiente para poder mantener dichos restos, al igual que el escenario de Valerón, al que se accede por una escalera montada del exterior, etc. En Lanzarote, nada de nada. Nosotros creemos que este tipo de actividades no es ni el momento ni el lugar adecuado para hacerlo, ¿vale? Si quieren aprovechar, porque yo creo que todo esto viene porque ellos quieren ahora parecer más nacionalistas y entonces van a aprovechar que se acerca el Beñesmem y quieren como hacer actos de este tipo, ¿vale? Yo soy una de las que considero que este tipo de actos se tiene que sacar a la población en general, porque es verdad que nos visita mucha gente y no conocen nada de nuestra historia indígena. Entonces, sí creo que se deben hacer, pero en sitios adecuados. Lo que no podemos hacer es machacar lo poquito que nos han dejado de nuestra historia a través de actos que lo que buscan es una fotografía y un vender, porque lo que sorprende de esto es que sea el propio Cabildo en sus redes, porque se ve Cabildo de Lanzarote, quien está difundiendo este acto con patrimonio. Es que yo decía, pero Dios mío, si no nos dejan mover a cualquier agricultor que queremos hacer algo, mover una piedra, porque enseguida viene que si es patrimonio, que si es esto, sobre todo a quien te dice. No podemos tocar en las casas nada porque viene patrimonio y patrimonio permite realmente esto, porque nosotros nos vamos a informar legalmente también. Y si esto sigue adelante, vamos a buscar lo que haga falta, si tenemos que denunciar al SEPRONA, donde tengamos que ir, pero lo que no podemos permitir es que esto se quede así y que sea algo impune, que pueda ir todo el mundo, porque además te digo, tienen 3 pases organizados. Entonces, no es un evento en concreto que va a ser en un momento, no, tienen organizado el teatrillo que le llaman para 3 pases diferentes, con lo cual eso significa muchísima gente que va a pasar. Bueno, pues si tienes la suerte de acercarte a Sonsama, ellos cuando hacen los recorridos, los alumnos o los grupos de niños que llevan también pisan el terreno y al final eso también se va, pues, de alguna forma deteriorando. Como bien dice el ejemplo de las cuevas de Galdar, está primero la conservación térmica, que también nosotros tenemos con el viento que tiene Lanzarote, con el calor, las temperaturas, está todo eso expuesto. Es decir, no hay una conservación real. No está organizándose eso de una forma coherente como está, por ejemplo, pongo de referencia de lo mismo, las cuevas pintadas de Galdar, que tienen personas que interpretan y que tienen todo conservado, aislado, y ahora incluso han descubierto una nueva fase que van a seguir excavando, y entonces les dan de verdad importancia al patrimonio, pero aquí en Lanzarote llevamos 20 y pico años esperando ese centro de interpretación. Cada vez vamos a peor porque el abandono, en las imágenes que les he pasado pueden verlo, las vallas están todas tiradas en el suelo, cualquier persona puede acceder. Y es verdad que han puesto como unas cámaras que cuando pasa suena una alarma. Pues nosotros estuvimos ayer, sonó la alarma, pero allí no apareció nadie.
Es decir, nosotros estuvimos en la zona, hicimos la comprobación a ver si aparecía alguna persona y podíamos explicar a ver si alguien de los que cuida, porque yo creo que hasta los mismos cuidadores del entorno, de ese entorno, no pueden estar a favor de esta actividad que está organizando el Cabildo de Lanzarote. Es de pena, ¿eh? La primera formación política que puso el grito en el cielo tras la denuncia inicial por parte del señor Guadarfía, que siempre está atento a cualquier despropósito con los yacimientos arqueológicos abandonados todos en Lanzarote, fue Liberación Canaria, quien en una nota de prensa advertía una vez más, leo textualmente, que las vallas perimetrales están caídas y solo en una pequeña zona de la misma sí existe un perímetro de seguridad, en la zona de la cueva, y varias casas hondas de alrededor, pero todo lo demás está abandonado. El cartel del proyecto museo de sitio yace en el suelo, pero es que yace en el suelo de hace meses y meses, ni siquiera en eso se han molestado a colocarlo. El entorno se usa para actividades sin control ni vigilancia. El ejemplo de la falta de vigilancia es que, de hecho, Belén Machino lo comentaba, ella fue con un grupo de personas al yacimiento, hay una alarma colocada en algunas cuevas, pero claro, la alarma sonaba y sonaba y esperaban a que llegase la policía, pero pasaron horas, ni policía ni nada. Puede entrar, saquear el yacimiento, suena la alarma continuamente, pero nadie aparecerá a ver qué ocurre. Y el resto, pues, el supuesto proyecto de museo de sitio, como decíamos, el mamotreto, es un esqueleto abandonado y jamás inaugurado. De esto hablábamos con el presidente de la gestora de Liberación Canaria Lanzarote, Nicolás Cabrera, que nos decía lo siguiente. Efectivamente. Nos hemos enterado en estos últimos días de que se va a hacer un acto lúdico, informativo sobre el yacimiento y demás de las antiguas costumbres que tenían los majos. Y se va a realizar este sábado en 3 sesiones distintas en el propio yacimiento arqueológico de Sonsama. Claro, hasta ahí, pues bueno, podríamos pensar que va bien porque son grupos dirigidos, un número de personas, pero claro, la sorpresa nuestra ha sido cuando nos hemos dado cuenta de que hay 2 parkings y están situados justo en el mismo yacimiento arqueológico, en el que este pasado sábado pues me dirigí hasta allí con el compañero Manolo y también Guadarfía, estuvimos viendo todas las inmediaciones y aquella zona, y nos dimos cuenta que es que la zona que se va a habilitar para ese parking, ahí existen restos arqueológicos en la misma zona. Por lo tanto, no entendemos bien cómo se van a meter coches ahí en una zona que está por estudiar. Ya de por sí la propia zona, y estuvimos viendo lo que es todo aquello por allí, da mucho que pensar, ¿no? Porque tenemos aquel proyecto de museo que ha quedado ahí después de casi 2 décadas, no se ha terminado, está en un agujero, cuando llueve se inunda, allí van a hacer lo que quiera cada uno, porque aquellas vallas también están caídas, no existe seguridad, y solo seguridad, pues bueno, la tenemos en la zona cercana a lo que es la zona central del yacimiento, que es la cueva de Sonsama, que está por allí, y unas casas hondas. Es una pena, ¿no? Es una pena porque con otros yacimientos que sí que se están estudiando en la isla de Lanzarote, sí existe una divulgación casi semanal o mensual de lo que allí se realiza, y es que en Sonsamas no sabemos absolutamente nada. También nos dirigimos a una zona sur del yacimiento arqueológico de Sonsamas, que hay que decirlo y recordarlo a la población, que es bastante grande, son varios kilómetros cuadrados, no es simplemente las 2 casas o 3 casas hondas que todo el mundo piensa, y eso son Sonsamas, no, Sonsamas bastante grande. De hecho, tenemos, por desgracia, un vertedero, el vertedero insular, dentro del propio enclave arqueológico, que esa zona nunca fue estudiada. Pues en la zona sur nos dirigimos el sábado pasado a lo que es la zona de la Quesera, y bueno, allí pudimos comprobar una vez más la desidia, el abandono completo y absoluto por parte de las autoridades locales e insulares y regionales, en donde lo que son los propios carteles indicativos no existían. Podíamos ver cómo miles de bolsas de basura pasan por ese vertedero en dirección a Arrecife, y la verdad que la situación da bastante pena. Bastante.
Sin duda alguna. La verdad es que da mucho que pensar, ¿eh? Da mucho que pensar porque al final ya algunos, como yo, peinamos canas y desde niños vimos aquello que sí iba a ser un gran enclave arqueológico para que la propia población pudiera visitarlo. Todo ese museo o ese proyecto de museo que ha quedado en nada y al final la sensación que tiene uno es de que parece que todas esas proyecciones de dinero público es para el bolsillo de alguien. Sí es cierto que en Sonsamas actualmente se está estudiando por una serie de arqueólogos en la zona, pero aquello no es suficiente. A la vista está de todo. Pasan los años, pasan las décadas y a día de hoy no tenemos un museo de sitio. También es cierto que en la propia zona se están utilizando material pesado que se está movilizando por la zona que aún no está estudiada, por lo tanto se está destruyendo parte del yacimiento y al final, de verdad, no sé, es bastante extraño, ¿eh? Estas formas, yo no soy arqueólogo, lógicamente, pero estas formas a veces de cómo se está haciendo el estudio de la zona arqueológica en sí, da mucho que pensar, sinceramente. Y parece mentira, ¿no? Que se vaya a hacer 3 pases este sábado para explicar no sabemos qué a un número muy reducido de personas y que todavía esto pues no se divulga lo suficiente en las escuelas, en los institutos. Por lo tanto, no sé, porque un pueblo que no conoce de dónde viene, vamos a ver qué futuro nos espera, ¿no? Al final esto es lamentable, con el añadido que decíamos al principio de que el vertedero insular que se construyó en el año 71 sobre la antigua necrópolis y la mayor parte del yacimiento, las bolsas de basura a decenas de miles atestan todo el alrededor del yacimiento y el mismo interior del yacimiento. Y también un temor, el hecho de que permitan parkings de momento eventuales, temporales, para esta escenificación teatral, dará pie a que estos parkings, estos aparcamientos, se convierten ya en una norma para posibles futuras teatralizaciones en el lugar, o sea, aparcar coches por doquier, a la carta, sobre un yacimiento arqueológico que ni siquiera ha sido explorado convenientemente. También habla con esto Nicolás Cavera. Sí, aquí a la carta y aquí desgraciadamente parece que solo interesan los centros de arte, cultura y turismo y que siguen entrando cada vez más número de aviones, ¿no? Seguimos aumentando el número de turistas, pero luego las infraestructuras, pues ya lo vemos en la propia isla de Lanzarote, que no dan avío. Cada vez la masificación la tenemos más por todos lados. Ahora van a invertir no sé cuántos millones en la zona del complejo medioambiental, que lo llaman ellos, el vertedero, para que todos nos entendamos a dónde van toda la basura. Pero sin embargo, a día de hoy siguen saliendo miles de bolsas de basura por esa ladera cuesta abajo. O sea, de verdad, uno de verdad se para a pensar un poco y se le pone la piel de gallina de lo que está sucediendo día a día, ¿no? Sí, sí, sin duda. Lo que no podemos permitir es que se habilite temporalmente un aparcamiento en una zona arqueológica. Es que esto es de no sé de qué. Que cada uno le ponga el adjetivo que quiera. Que pongan guaguas lanzaderas. Si es que tenemos suficiente dinero como para poner esas guaguas lanzaderas y se hace la actividad que quieran hacer con el personal que corresponda. Y lógicamente deberíamos de tener una zona mejor informada con carteles informativos a toda la ciudadanía, poner seguridad, porque solamente seguridad tenemos actualmente ahora con unas alarmas en varias casas hondas, pero todo lo demás está desprovisto de seguridad alguna, con unos carteles que están en el suelo, como podemos ver el del propio museo o proyecto, museo de sitio de Sonsama, que está allí ese cartel tirado en el suelo. No sé, de verdad, deberíamos hacernos mirar un poquito y respetar un poco la cultura de los antiguos lanzaroteños, que ahí ha quedado, ¿no? En el olvido. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado al programa de hoy, un programa cargadito, con una denuncia muy clara que demuestra el abandono total por parte de las instituciones, especialmente el Cabildo de Lanzarote, con los yacimientos arqueológicos de la isla, mayormente con el más emblemático, Sonsamas, como ustedes han visto. Y nos tememos que esto va a seguir igual. El tiempo se nos fue, con lo cual nos despedimos hasta el próximo programa, si a Corán quiere. Ajul, Felagüen y Midagüen.